Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Queremos agradecerles a todos por aceptar esta invitación, a todos los colegas que están conectados, especialmente a los colegas y profesionales de la salud de Colombia y de toda Latinoamérica por aceptar la invitación a este webinar tan importante para la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica CONEFE, la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión ASOCOLNEF y el Centro de Gestión del Conocimiento. Queremos darle la bienvenida a este webinar, Consenso Colombiano de Expertos sobre recomendaciones informadas en la evidencia para la prevención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-19 en paciente pediátrico con enfermedad renal crónica o lesión renal aguda asociada a COVID. Sin lugar a dudas, desde marzo del 2020, que se reportó el primer caso en nuestro país, la infección por COVID-19 ha tenido un crecimiento exponencial. Y si bien las medidas del gobierno permitieron que las instituciones de salud de todo el país se dotaran y prepararan sus unidades de cuidado intensivo, entre otros aspectos logísticos importantes, para brindar una atención con calidad a todos nuestros pacientes, hoy quizás en este momento en nuestro país estamos atravesando el pico de la pandemia y obviamente estamos en una situación muy preocupante. Si bien durante la pandemia las cifras en pediatría se han mantenido relativamente más bajas en comparación con los adultos, la población pediátrica sin duda es considerada una población y un grupo especial. Y dada esa limitada información acerca del comportamiento del SARS-CoV-2 en paciente pediátrico con enfermedad renal crónica, surge la unión de la Asociación Colombiana de Nefrología de Adultos y Niños en Colombia, quienes están comprometidas con la salud renal de los pacientes en todo el país, para formular y divulgar estas recomendaciones basadas en la evidencia disponible hasta la fecha a través de este consenso que van a encontrar publicado en la revista de la Asociación Colombiana de Nefrología y que hoy vamos a socializar a través de este webinar. Le damos la más cordial bienvenida a todos y vamos a iniciar con unas generalidades sobre la infección por SARS-CoV en paciente pediátrico. La siguiente, por favor. Como ven, en niños la incidencia generalmente oscila entre un 1 a un 5% y en nuestro país está alrededor del 8%. El periodo de incubación es variable con una mediana de síntomas alrededor de los 5 días y sin duda los pacientes pediátricos tienen un espectro de manifestaciones clínicas muy diferentes a las manifestaciones de los adultos, teniendo una presentación en más del 90% de los casos entre casos asintomáticos o de curso leve o moderado, resaltando especialmente que aquellos pacientes con menor edad, aquellos que tienen menos de un año, en general son los que terminan haciendo ingresos a las unidades de cuidado intensivo y sin duda todos los pacientes que tengan alguna morbilidad asociada. En algunos países, como por ejemplo Wuhan y Estados Unidos, las incidencias de necesidad de hospitalización en unidad de cuidado intensivo o salas generales osciló alrededor de un 1 a un 2%, que es más o menos lo que nosotros tenemos relativamente de estadísticas en nuestro país. Aquí pueden observar los síntomas. En general, este es el espectro de síntomas, resaltando que no todos los pacientes presentan fiebre, se puede presentar hasta en la mitad de los pacientes. En los síntomas respiratorios, síntomas generales que pueden ser muy parecidos a las de cualquier otra infección respiratoria, y notoriamente en niños tiende una tendencia importante a presentar síntomas gastrointestinales. La siguiente, por favor. Este es el reporte del Instituto Nacional de Salud que día a día nos reporta a los pacientes en Colombia con casos confirmados y los casos fallecidos. Hasta el día de ayer se tenían en el país en general 771.848 casos, de los cuales en el día de ayer habían tenido nuevos casos 5.327 con una tasa de fallecidos de 21.615. El Instituto Nacional de Salud trabaja por quinquenios y su grupo de edad en los intervalos va hasta los 20 años. Y por eso vamos a tomar, la siguiente por favor, las estadísticas publicadas en la cuenta de Twitter del doctor Pablo Vázquez, que es un infectólogo, un intensivista pediatra de la ciudad de Bogotá que trabaja en el Hospital Santa Fe, epidemiólogo, el cual hace un reporte diario muy juicioso, y los invito, al pie de la diapositiva encuentran la cuenta de Twitter del doctor para que ustedes observen el comportamiento específico de nuestros pacientes menores de 18 años que hasta
hoy, ayer, realmente, 17 de septiembre, había un total de 53.358 niños con la infección por COVID desde el inicio de la pandemia, de los cuales fueron nuevos casos 378, casos recuperados, como se pueden dar cuenta, la gran parte de nuestros pacientes, 42.905, y hospitalizados 653, lo que nos habla de un valor, un porcentaje cercano a los que describimos anteriormente, entre un 1 a un 2%. De estos, 18 están en la unidad de cuidado intensivo y desafortunadamente 90 han fallecido por esta infección, generalmente asociado a comorbilidades. La siguiente, por favor. En esta podemos darnos cuenta que cerca del 7.9% de nuestros pacientes son niños, lo que nos habla de que la incidencia está cercana al 8% y la gran mayoría de nuestros pacientes en el país, en Colombia, de los 671.000 que mencionamos, son pacientes adultos, lo que habla obviamente del comportamiento que se ha descrito también en otros países en relación a la infección. La siguiente, por favor. Este es el cuadro también que nos muestra la presencia de síntomas en los pacientes pediátricos con SARS-CoV-19. Aquí podemos encontrar que la gran mayoría de los pacientes pueden tener síntomas leves a moderados hasta en un 83.6%, un porcentaje menor de un 16.4% son asintomáticos y en promedio la gran mayoría de los pacientes tienen una presentación de los síntomas alrededor del 5º día de vida. Esta gráfica nos muestra ese comportamiento en el color verde, como ustedes lo observan en esa gráfica con claridad. La siguiente, por favor. Esta gráfica nos da una información específica por edad, donde podemos encontrar que sin duda el comportamiento más agresivo de esta enfermedad lo están presentando hoy en nuestro país los pacientes menores de 1 año, donde podemos encontrar que la mayor prevalencia, la mayor incidencia de pacientes con necesidad de hospitalización en UCI está en este grupo de edad, donde encontramos que hoy en nuestro país amanecen 6 niños con hospitalización en UCI, 231 menores de 1 año, todo esto relacionado específicamente con menores de 1 año con hospitalización en salas generales y cerca de 387 pacientes en casa. A medida que la edad avanza, la incidencia de que estos pacientes tengan un curso clínico crítico es mucho menor, lo que habla obviamente de que este grupo de edad sin duda es un grupo de edad de mucho cuidado. El grupo amarillo, la franja amarilla, nos muestra específicamente ese comportamiento. La siguiente, por favor. Sin duda, estos son los factores de riesgo, ustedes ya los conocen, simplemente queremos resaltar que la enfermedad renal crónica hace parte de esos factores de riesgo y sin duda conocer la incidencia de la enfermedad renal crónica y prevalencia en nuestro país o de nuestros pacientes con trasplante renal es importante y eso fue lo que motivó a participar en esta actividad porque sin duda hace parte de la necesidad como asociación científica de dar unos lineamientos claros en el abordaje de estos pacientes. La enfermedad renal crónica es considerada un factor de riesgo importante de complicaciones en los pacientes con infección por SARS-CoV-2. La siguiente, por favor. Es por eso que les mostramos acá la estadística de la cuenta de alto costo publicada en mayo de este año, donde se observa que en el país tenemos cerca de 1.600 casos en menores de 20 años con enfermedad renal crónica, de los cuales 982 fueron pacientes diagnosticados como nuevos casos. Cerca del 25% de este total de pacientes hoy están en una terapia de reemplazo renal agudo, de reemplazo renal crónico, ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal o un trasplante renal, lo que nos habla de que es una población sin duda susceptible a esta infección. La siguiente. Sin duda, los pacientes con enfermedad renal crónica en nuestro país que reciben un trasplante renal han sido quizás uno de los más afectados por la pandemia, porque desde el inicio de la misma, si comparamos aproximadamente el mismo periodo de tiempo con relación al año 2019, podemos encontrar un descenso cercano al 70% de los trasplantes renales en toda Colombia. Ahí pueden observar las 6 regionales que hoy en toda la geografía colombiana realizan trasplantes, especialmente las 3 principales ciudades del país como Bogotá, Cali y Medellín, donde obviamente se evidencia una disminución importante asociado a todas estas implicaciones
que tiene de brindar seguridad a nuestros pacientes en el momento de recibir un trasplante, sobre todo por el hecho de que reciben una inmunosupresión importante que los puede poner en riesgo, y es importante tener unas medidas de precaución y de prevención de la infección, teniendo en cuenta toda la cadena de donación en Colombia. Sin duda, esto es preocupante, y obviamente con esta nueva apertura que va a tenerse y toda la preparación que se hizo, esperamos poder mejorar estas cifras en lo que va corrido del año, hasta que termine pues ahorita el año, en el mes de diciembre, pero es el trasplante renal pediátrico sin duda una de las situaciones más afectadas por toda la pandemia de COVID-19. La siguiente, por favor. Esta es la publicación, ustedes la encuentran disponible en la revista de la Sociedad Colombiana de Nefrología. Ahí se encuentra el pie de página donde la pueden descargar completamente gratis. La idea básicamente de este grupo de cerca de 30 expertos entre nefrólogos, pediatras, adultos y epidemiólogos e infectólogos era básicamente formular unas recomendaciones informadas en evidencia para la prevención, diagnóstico y manejo de esta infección en pacientes pediátricos con enfermedad renal o lesión renal aguda asociada a COVID-19. Hoy, nuestros compañeros de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica presentarán a ustedes las recomendaciones basadas en la evidencia del manejo de todos estos pacientes. La siguiente, por favor. Sin duda, vale la pena terminar esta breve intervención mencionando que la unión de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión, ASOCOLNEF y ACONEPE, ratifican sin duda la necesidad de generar estas redes académicas de trabajo colaborativo que, a partir de un análisis crítico de la evidencia y con un sentido sin duda solidario y de confianza, propongan situaciones reales a los problemas que están de salud pública en Colombia que afectan a población vulnerable, como lo es la enfermedad renal crónica en pediatría. Con esto termino mi introducción. Les quiero por favor recordar que a través del chat pueden realizar sus preguntas. Nos gustaría además conocer los sitios de donde se están conectando, ya sea de Colombia o de toda Latinoamérica, y le doy paso a un invitado muy especial, que es el doctor Gustavo Aroca, médico internista, nefrólogo, profesor universitario, investigador, un nefrólogo muy conocido, y es el actual presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión, para que nos brinde un saludo a todos los asistentes. Nuevamente, gracias a todos por conectarse. Bienvenidos. Buenas noches a todos. Una cordial bienvenida desde la Asociación Colombiana de Nefrología, su junta directiva y sus asociados para este webinar de enfermedad renal en pacientes con COVID en la edad pediátrica. Queremos darles gracias al doctor Richard Vaquero, a todos los conferencistas, doctor Carlos Zapata, Claudia Ochoa, Claudia Pinto y la doctora Jimena Cáceres por esta invitación. Y es muy importante porque, primero, recordar que América se mantiene como una de las regiones del mundo que más afectación tiene, con casi 14 millones de casos y casi 500.000 muertos. El doctor Vaquero explicaba que Colombia ha tenido 680.000 casos y casi 22.000 fallecidos, y que a pesar de que el porcentaje de niños que se infectan o que se han infectado en el mundo puede ser menor al 3%, en Colombia, que es un país de extrema pobreza y de mucha desnutrición, estas cifras probablemente al final van a ser más altas que otros países, debido pues a la desnutrición y al sistema inmunitario de los niños colombianos. La Junta Directiva y el Comité COVID de la Asociación Colombiana de Nefrología, desde muy temprano, desde el 30 de marzo, realizaron un llamado nacional y en unión con la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica se realizó una amplia red de gestión y transferencia del conocimiento del COVID-19, y quisimos que en esta amplia red hubiera una participación no solamente de todos los asociados de ambas asociaciones,
sino también de la academia, de las universidades, las instituciones, las empresas multinacionales. Y en una alianza muy estrecha desde marzo con el Ministerio de Salud se generaron los consensos que ya mencionó el doctor Vaquero. Y fue así como la Junta Directiva y el Comité COVID-19 ratificaron desde este momento una voluntad legítima para hacer un trabajo de equipo y una gran alianza estratégica que permitiera la generación de la mejor evidencia disponible para así orientar la toma de decisiones estratégicas y llevar una mejor atención a los colombianos adultos y pediátricos. Nosotros celebramos esta alianza que la Asociación Colombiana de Nefrología ha tenido con la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, en donde hemos hecho un trabajo en equipo y que esto nos lo enseñó en gran parte la pandemia. La Revista Colombiana de Nefrología hizo un número especial de COVID-19 y se recibieron más de 100 artículos, no solamente de Colombia, sino de todo el mundo. Ya está disponible el primer número y posteriormente vendrá otro número especial. Así que la Asociación Colombiana de Nefrología les da la más cordial bienvenida a todos y deseamos un éxito durante este evento de tan alto nivel académico y tan buenos conferencistas como los que tendremos en el día de hoy. Muchas gracias a todos por participar y un agradecimiento especial también a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, en cabeza del doctor Alejandro Ferreiro, que siempre apoya la gestión de la Asociación Colombiana de Nefrología de Adultos y Pediatras. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Aroca, a usted por estar acá. De verdad es un orgullo y realmente agradecido por la alianza estratégica que siempre ha tenido con la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, CONEPE. Muchas gracias, doctor. Para nosotros es muy importante que todas las personas que están hoy en este webinar conozcan cuál fue la metodología y la rigurosidad epidemiológica con la que se realizó este consenso y todos los demás consensos que mencionó previamente el doctor Gustavo Aroca. Es por eso que el día de hoy hemos invitado al doctor Camilo González, médico internista, especialista en nefrología y que actualmente es nefrólogo de adultos, de internista en el Hospital San Ignacio y la Clínica Colsanitas y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Nefrología, e Hipertensión, para que nos cuente cuáles fueron esa metodología y esa rigurosidad con la que se realizó este consenso. Adelante, doctor Camilo, y gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, doctor Vaquero, gracias, doctor Aroca. Realmente estaba programada la doctora Nancy Yomayusa y se excusa por problemas médicos y el día de hoy, pues, me corresponde a mí hacer una breve introducción de lo que se trata la parte metodológica. Pido excusas, no tengo diapositivas porque no estaba programado y me siento primero que todo muy feliz de estar en este webinar. Hemos compartido todos los previos webinars también de adultos con el doctor Vaquero y ha sido un aprendizaje grandioso para todos. Conozco varios nefrólogos pediatras, incluso de los expositores, amigos, compañeros de pregrado y me siento muy feliz de poder dar estas palabras. En relación a la parte metodológica no me voy a extender mucho, pero quiero comentarles que el proceso ha sido muy riguroso para todos los consensos. Comenzamos con el consenso de diálisis, posteriormente fue el de lesión renal aguda, que estuvimos muy activos combinando información con nefrología pediátrica, y finalmente se decidió sacar en un consenso aparte, pero el proceso comenzó en lesión renal aguda también. Y este es parte de ese proceso epidemiológico riguroso que incluye un proceso desde la generación de unas preguntas de investigación a priori, con un grupo de investigadores epidemiológicos de la Universidad Nacional, que es la doctora Kelly,
con gran experiencia en la generación de guías de práctica clínica, trabajaban con el IETS, con ASOCOLNEP previamente, con Clínica Colsanitas y con el Instituto Nacional de Cancerología. Así que esa experiencia con el grupo de ella nos ha permitido hacer esto bastante ágil y a contrarreloj. Ellos, a priori, con las preguntas diseñadas por los expertos clínicos y ajustadas por los expertos epidemiológicos, se realizó una búsqueda sistemática de la literatura rápida de la información disponible, y ustedes saben que pues no va a haber mucha información, de tal manera que gran parte de las recomendaciones que salen con bajo nivel de evidencia, pero precisamente da paso a darle mayor valor al proceso de consenso, que consta de la construcción de las recomendaciones basados en esos datos epidemiológicos encontrados, dando respuestas a esas preguntas. Y se cita a un grupo de expertos que primeramente tienen que firmar una declaración de conflictos de interés, no porque eso permita el rechazo a participar, sino que eso permite conocer qué conflictos de interés tienen, qué puede cambiar en las recomendaciones finales, y se hace en las personas que tienen conflictos de interés un análisis de sensibilidad si eso está modificando las respuestas a cada una de las recomendaciones. Posteriormente se le da un grado de recomendación que es por parte del núcleo de expertos participantes, y eso le da un nivel de recomendación a cada una de las citas que finalizan el consenso. La fuerza de la recomendación está basada en a quién tiene que llegar esta recomendación, si beneficia a la mayoría de los pacientes, y no en el grado de evidencia e información epidemiológica que exista como tal. Pues porque sabemos todos que va a encontrarse poca información al respecto. Pero digamos que sigue todas las metodologías y recomendaciones que existen. Se tienen los datos de todas las personas y sus conflictos de interés y las votaciones que se hayan obtenido durante el proceso. Y finalmente se saca un documento final, ideal, que se pueda evaluar cuál es el efecto y la adherencia a estas recomendaciones, que esperamos hacerla en el futuro, y por supuesto que pueden existir actualizaciones durante este proceso. Pues en nombre del Grupo de Gestión del Conocimiento de la Asociación Colombiana de Nefrología, muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que disfruten mucho de la gran calidad de los conferencistas y de la información aquí plasmada. Muchas gracias, doctor Vaquero, nuevamente. Doctor Camilo, muchas gracias y esperamos que la doctora Nancy se recupere pronto, pero agradecemos de manera muy valiosa realmente su presencia hoy acá, porque sabemos que usted también fue artífice y parte y líder de todo este proceso. Muchas gracias, doctor. Muy bien, continuaremos presentando a continuación a nuestros conferencistas especiales, miembros de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica CONEPE, quienes harán un recorrido mostrándoles a todos nuestros asistentes las recomendaciones principales de cada uno de los aspectos de los pacientes pediátricos con enfermedad renal. Es por ello que tengo el gusto de presentar hoy al doctor Carlos Andrés Zapata Chica, pediatra nefrólogo de la Universidad de Antioquia, quien actualmente trabaja en el Hospital Infantil Universitario de la ciudad de Manizales, Hospital Universitario San Jorge de Pereira, la Clínica Confamiliar de Risaralda, y es docente de posgrado de la especialización de pediatría de la Universidad de Caldas, quien nos hablará sobre el SARS-CoV-2 en paciente pediátrico y lesión renal aguda. Muchas gracias, Carlos, por aceptar la invitación y adelante. Bien, Richard, muchas gracias. Un saludo a todos desde Pereira, pues a quienes están en el resto del país, y por supuesto también a quienes nos acompañan desde fuera de Colombia. Bueno, entonces esta charla la vamos a dividir en 3 segmentos. Uno inicial en el que vamos a entender por qué el riñón se puede ver comprometido por este nuevo virus SARS-CoV-2. Segundo, vamos a hablar algo de las estadísticas con respecto a lesión renal aguda, pero específicamente en niños con COVID-19. Y finalmente, les nombraré las recomendaciones que quedaron como fuertes en nuestro consenso con respecto a lesión renal aguda en niños asociada a esta infección. Bien.
Para entender por qué el riñón potencialmente se puede ver comprometido por el virus SARS-CoV-2, hay que entender que existen como dos mecanismos grandes. Uno es por los efectos sistémicos que se desencadenan por la infección. Sabemos que la puerta de entrada principalmente reconocida es a través de los neumocitos por la vía pulmonar. Y una vez, digamos, el virus entra al huésped, que en este caso es el humano, pues se genera una respuesta muy reconocida, que es la respuesta inflamatoria, y que es la que les señalo a ustedes acá en la diapositiva. Esa respuesta inflamatoria sistémica lo que hace, genera entonces es una liberación grande de citoquinas, varias reconocidas, pero una muy importante es la interleuquina 6. ¿Cuál es el efecto de esa respuesta inflamatoria? Por una parte se habla que hay una activación del endotelio con inflamación del mismo, generando entonces endotelitis, y esto se va a traducir en unos efectos adicionales. Por una parte se va a aumentar la permeabilidad de los vasos, con un aumento de la permeabilidad capilar, con fuga y escape de agua, y con eso entonces la hipoperfusión a nivel de los túbulos, lo que se va a traducir entonces en una necrosis tubular aguda. Por otra parte, ese mismo aumento de la permeabilidad va a favorecer que toda esa migración de células inflamatorias secundarias a esa liberación de citoquinas, pues también logren infiltrar el tejido renal. Hablamos nuevamente de los túbulos, las células tubulares, con inflamación y nuevamente destrucción de todo este epitelio. Y por otra parte, la activación del endotelio puede favorecer dos cosas adicionales. Una es que también se habla de agregación plaquetaria, y en algunos pacientes también se ha encontrado desarrollo de microangiopatía trombótica. Y vean ustedes cómo la luz del vaso también se puede ver comprometida con esa fuga capilar, con la agregación de eritrocitos. Entonces, en este término en general, vamos a encontrar entonces una necrosis tubular aguda. Pero el otro tipo de daño que también está demostrado es un daño directo a las células renales, ya que los receptores de la enzima convertidora angiotensina 2 no solo se encuentran en los neumocitos, sino que también se encuentran en otros órganos, incluido pues como lo estoy nombrando el riñón. A nivel del tejido renal lo encontramos en los podocitos, en las células tubulares, en las células del epitelio parietal en la cápsula de Bowman, y también a nivel de las células mesangiales. ¿Qué sucede una vez el virus SARS-CoV-2 se une a ese receptor de la enzima convertidora angiotensina 2? Esta enzima disminuye su actividad y eso se traduce en un aumento de la angiotensina 2. Este aumento de esta hormona lo que va a generar es un estrés para el podocito y una disregulación de ese sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se va a traducir, entre otros, en un cambio en la citoarquitectura del podocito, con una vacuolización y desprendimiento de la membrana basal, con una alteración de la barrera de filtración glomerular. Y de igual manera puede suceder a nivel de la célula tubular, del epitelio tubular, porque igualmente allí tenemos los receptores, igualmente se va a traducir en un daño citopático directo con necrosis tubular aguda. Se ha visto que en esta unión se aumenta una demanda metabólica y eso genera un daño mitocondrial, que nuevamente, les repito, se traduce en esa pérdida del cepillo, ¿cierto? Del borde en cepillo que tiene el epitelio y toda la función de los túbulos. ¿En qué se traduce todo este marco fisiopatológico como manifestaciones en los pacientes con el SARS-CoV-2? Se habla que hasta en un 30-40% de los pacientes van a desarrollar proteinuria. La cantidad va a depender de si el daño es a nivel del podocito o el daño es a nivel del túbulo. Va a presentarse hematuria y se ha descrito hasta en un 25 a un 30% de los pacientes. Y por supuesto, entre mayor sea el daño, pues vamos a tener entonces además elevación de azoados, el BUN y la creatinina, y una disminución del gasto urinario. También asociado a toda esta respuesta inflamatoria, se ha visto que también algunos pacientes pudieran presentar hipertensión arterial, y la otra manifestación que podemos encontrar, pues es, digamos, propiamente la histológica. En este sentido, pues hasta el momento no hay reportes, por lo menos en niños, que hayan tenido indicación de biopsia por esta, digamos, asociada a esta infección, y lo que tenemos sobre todo son estudios histológicos en, digamos, en pacientes post-mortem. Esta es una clásica que hemos encontrado, un reporte de su ERAL, donde en 26 pacientes fallecidos por la infección por la enfermedad COVID-19, pues se demuestra lo que hemos nombrado en el marco fisiopatológico anterior, y es un daño tubular agudo, lo decíamos, una pérdida de ese borde en cepillo tubular, infiltración, digamos, inflamatoria a nivel también del intersticio peritubular, y vean ustedes cómo asociado a esa fuga capilar, lo que hablábamos de la agregación de los eritrocitos en la luz del vaso. Y algo muy interesante que confirma esa, digamos, infección directa de la célula renal, es que a través de la microscopía electrónica y a través de los estudios de inmunohistoquímica se ha corroborado entonces la presencia de partículas virales del virus SARS-CoV-2.
Algo interesante, digamos, dentro de esas posibles manifestaciones es este caso que les quiero compartir. Es hasta ahora el único caso que yo he tenido de infección por SARS-CoV-2 en paciente con compromiso renal. Es un adolescente de 14 años con una enfermedad ya en estadio terminal, secundaria a una glomerulosclerosis focal y segmentaria, variedad colapsante, que está en hemodiálisis intermitente. Y esta paciente ingresa pues a una de las instituciones donde labora, la unidad de cuidados intensivos, por una emergencia hipertensiva, en este caso con un compromiso del sistema nervioso central. Durante la estancia, asociado a estas manifestaciones que ustedes ven acá, pero ningún síntoma respiratorio ni fiebre, y asociado a una noción de contacto infeccioso, diagnosticamos una infección por SARS-CoV-2. ¿Qué es lo interesante, digamos, en este marco que estamos evaluando de posibles efectos del SARS-CoV-2 en el riñón? Es que esta paciente tuvo una hipertensión muy refractaria, inclusive al manejo parenteral y al aumento, digamos, progresivo o titulación pues, de los medicamentos antihipertensivos orales, y solo más o menos hasta el día 10 del ingreso a la unidad de cuidados intensivos fue que empezamos a lograr, digamos, una mayor facilidad en el manejo de la hipertensión, muy asociado, vean ustedes, a la disminución que empezábamos también a ver en la disminución de los marcadores inflamatorios, que en este caso los que medimos nosotros fueron el dímero D, la lactato deshidrogenasa y la ferritina, lo que de cierta manera pues me gustaría que, pues, digamos, si en el auditorio las personas que nos acompañan, alguien más ha tenido la experiencia de pronto de este efecto, que les manifiesto que pudiera ser la hipertensión asociada a la infección por el SARS-CoV-2 y en esta paciente una disminución del gasto urinario por medio que manejaba como función renal residual. Bien. La segunda parte, entonces, ¿qué tan frecuente es la lesión renal aguda en los niños con COVID-19? Entonces, lo primero, ¿qué pasa en adultos? Se ha hablado que la incidencia varía entre más o menos el 5.1 al 29%. Esto, pues, como siempre, es variable de acuerdo a las cohortes, pero claramente el adulto críticamente enfermo es quien más presenta esta lesión renal aguda y, por supuesto, se ha visto que es un factor pronóstico adverso que aumenta la mortalidad en ellos. Ahora, ¿qué se ha encontrado en niños? En la medida que ha pasado este tiempo, más o menos 10 meses desde la infección, pues por supuesto tenemos cada vez más series, reportes de series de casos. Y les comparto digamos, de 3 puntos geográficos diferentes. Este de Estados Unidos, vean ustedes, de 9 unidades de cuidado intensivo pediátrico en la ciudad de Nueva York, ingresaron 70 pacientes, obviamente pues con infección COVID-19 confirmada, menores de 21 años, y de ellos 9 pacientes, un 12.9%, desarrolló lesión renal aguda. Solo uno de ellos, el 1.4%, requirió terapia de soporte renal. En este estudio de China, incluyeron 238 pacientes igualmente admitidos, digamos, a la parte hospitalaria, todos eran menores de 16 años, y de ellos 3 pacientes estuvieron críticamente enfermos, tuvieron criterios de ingreso a la UCI, y los 3 fueron los que desarrollaron lesión renal aguda. Esto constituye un 1%, si lo hablamos de los 238 totales, pero sería un 100% de los que ingresaron a la unidad de cuidado intensivo. ¿Qué encontraron similar en los 3 pacientes? Pues que tenían, digamos, similar a lo que vimos en la niña que les reportaba del caso, aumento de estos reactantes y estas interleuquinas, también llamativamente consumo del complemento C3 y C4, fueron 2 lactantes y un niño de 8 años, y en los 2 lactantes vamos a ver que es algo que se ha encontrado, digamos, común a los niños, era que tenían síntomas prodrómicos gastrointestinales con vómito y diarrea. Todos los pacientes requirieron terapia de soporte renal y en este caso ellos también anotan que suministraron terapia de recambio plasmático. Finalmente les traigo este estudio británico donde se ingresaron 52 pacientes menores de 16 años. Digamos que de manera interesante, aún sin tener elevación de azoados, aunque no se lo tamizaron en todos los pacientes, el 23% desarrollaron proteinuria de los niños y un 30% desarrollaron hematuria. Del total de los 52 niños, 15 desarrollaron lesión renal aguda, lo que constituye un 29%. Y vean ustedes, digamos, de pronto no resulta tan sorpresivo porque sabemos, pues, digamos, el componente prerrenal que puede generar, pero en ellos más del 60% también habían tenido vómito y diarrea como un factor de riesgo para desarrollo de lesión renal aguda. 14 de los 15 niños que hicieron este compromiso renal eran pacientes que habían tenido criterios de ingreso a la unidad de cuidado intensivo y 6 pacientes, digamos, por criterios, tenían un estadio 3. Quiero aclararles que para los 3 reportes de casos se anotan que los criterios, digamos, para definir lesión renal aguda fueron los criterios CADICO. Y en esta serie, ninguno de los pacientes necesitó terapia de soporte renal. Ahora, encuentra uno en común con respecto a estas diferentes series. Uno que en general, como se los anotaba, es la clasificación CADICO la que se utiliza como definición para incluir estos pacientes.
Segundo, en general, digamos, vemos que es una, digamos, presentación, digamos, no tan frecuente en el paciente pediátrico con COVID-19, pero por supuesto, el críticamente enfermo pues tendrá mayor riesgo de presentar esta lesión. Ojo, muy importante, si bien no todos tienen este compromiso y nos cumplen los criterios CADIGO, vean ustedes cómo hasta 3 o 4 de cada 10 niños que son hospitalizados por COVID-19 presentan proteinuria y hematuria como otro marcador que para nosotros es muy importante de daño renal y que amerita, por supuesto, seguimiento. Un factor de riesgo común en las diferentes series es que los niños, claramente en la infección por COVID-19, se ha visto que son más proclives a desarrollar síntomas gastrointestinales y en general se ha visto que esto, obviamente por la pérdida de volumen, pues facilita que estos niños desarrollen lesión renal aguda. Decía por ahora que el porcentaje de requerimiento de terapia de soporte renal es bajo y finalmente, aunque no es un desenlace, digamos que se evalúe en las series, pareciera que la mayoría de los niños tienen una recuperación de la creatinina a su valor, pues digámoslo, basal. Termino entonces nombrando las 3 recomendaciones fuertes a favor de nuestro consenso en lesión renal aguda en el paciente pediátrico con COVID-19. Una muy clara, y es que para tratar precisamente de homogenizar todos estos resultados y estos reportes de series desde nuestro país y nuestro continente y con el resto del mundo, es utilizar los criterios CADIGO para definir la lesión renal aguda en nuestros niños. Lo segundo es que, entendiendo la fisiopatología, vemos cómo todo paciente hospitalizado debe tener al ingreso al menos una creatinina basal y un uroanálisis que nos permita evaluar si tiene o no como marcador pronóstico una hematuria y una proteinuria. Finalmente, nuestra última recomendación fuerte es que claramente, y lo anotaba el doctor Richard al principio, el niño renal con enfermedad renal crónica no solo está, digamos, más predispuesto a tener la infección COVID-19, sino que en efecto es más digamos, proclive también a presentar una lesión renal aguda asociada. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias por la excelente conferencia. Carlos es además miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica CONEPE. Gracias, Carlos. Bueno, continuando este recorrido por el paciente con enfermedad renal pediátrico, le doy la bienvenida a la doctora Carolina Ochoa García, pediatra nefróloga de la Universidad de Antioquia, nefróloga pediatra del Hospital Pablo Tobón Uribe, la Unidad Renal Davita y la Clínica Sommer, y quien además es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, quien nos hablará sobre la diálisis aguda en los pacientes pediátricos con infección por COVID-19. Bienvenida, doctora Carolina, y gracias por aceptar la invitación. Bueno, muy buenas noches. Gracias, doctor Richard, por esa introducción. Para mí ha sido un orgullo hacer parte de la construcción de este consenso. En los próximos 10 minutos voy a compartir con ustedes las recomendaciones basadas en la evidencia en relación a cómo abordar los pacientes que requieren terapia de reemplazo renal secundaria a lesión renal aguda por COVID-19. Siguiente, por favor. Bueno, la pandemia nos ha cambiado la manera de hacer medicina y nosotros los nefrólogos no hemos sido la excepción. Ya no solo tenemos que pensar en qué es lo mejor para nuestros pacientes, sino que hay que buscar estrategias que permitan minimizar la exposición que tiene todo el personal médico y paramédico que está encargado de cuidar a estos pacientes. Asimismo, también en el mundo nos hemos tenido que enfrentar a una situación muy particular y es que ya no es la misma disponibilidad de la tecnología y los insumos, esto debido al aumento de las demandas, especialmente debido a la infección en pacientes adultos. Siguiente. Entonces, digamos, vamos a empezar a hablar entonces de las recomendaciones del consenso. En términos generales, las indicaciones para iniciar terapia de reemplazo renal en el paciente con lesión renal aguda de COVID es similar a aquellas de lesión renal aguda en paciente no COVID. ¿Cuáles son estas? Entonces, la hipercalemia grave que no mejora con el manejo médico, la acidosis metabólica refractaria que no mejora las infusiones de bicarbonato, pacientes con sobrecarga de volumen por encima del 10%, pacientes con manifestaciones urémicas como encefalopatía, sangrado o convulsiones o otras alteraciones hidroelectrolíticas como la hiperfosfatemia. Es decir, digamos que en este aspecto no existe ninguna diferencia con los pacientes no COVID. Siguiente, por favor.
Entonces, la primera pregunta que tenemos que resolver cuando tenemos la necesidad de iniciar terapia de reemplazo renal en el paciente COVID es, bueno, ¿vamos a utilizar una terapia intermitente o una continua? Eso va a depender principalmente del estado hemodinámico de nuestros pacientes. Sabemos que cuando ofrecemos una terapia continua, vamos a tener, digamos, una mejor estabilidad hemodinámica. Pero cuando ofrecemos una intermitente, pues digamos que esta es la terapia ideal para pacientes que no tienen ningún tipo de soporte vasopresor. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es si vamos a escoger una terapia difusiva o convectiva. Recordemos rápidamente que la terapia difusiva es aquella en la cual movemos solutos a través de un gradiente de concentración. Y la convectiva, la fuerza para mover solutos, va a ser un gradiente de presión. Digamos que teóricamente las terapias convectivas nos permiten hacer remoción de solutos que tienen un mayor peso molecular y por eso se ha hablado tanto de este tipo de terapia en la era COVID, ya que como ya nos han mencionado previamente, el paciente COVID tiene un aumento de sus diferentes sustancias proinflamatorias que nos es posible remover a través de una terapia difusiva y por eso en la gran cantidad de publicaciones que existen se hace mucho énfasis en utilizar este tipo de terapia convectiva. Con respecto a la modalidad de terapia lenta continua, sabemos que hay varias modalidades, ahí les estoy presentando en la diapositiva algunos porcentajes de grupos pediátricos en cuanto a la frecuencia de utilización de cada una de las terapias. Sin embargo, sabemos que cuando se ha intentado establecer si existe alguna diferencia en los desenlaces en paciente no COVID, el resultado ha sido que los desenlaces fuertes son similares. Sin embargo, vamos a ver que específicamente en el paciente COVID sí hay una recomendación específica hacia una modalidad en particular. Si por alguna razón nosotros no contamos entonces con una terapia lenta continua, que sería lo ideal para el paciente que está críticamente enfermo y que requiere por lo menos un vasopresor, tenemos la opción de utilizar una terapia PIRT, que es la sigla que corresponde a terapia intermitente prolongada. Digamos que esta terapia es útil cuando no se dispone de una terapia lenta continua y no ha logrado demostrar un beneficio adicional cuando se compara con las lentas continuas. Una recomendación muy importante es no intentar implementar nuevas tecnologías en esta era COVID, ya que debido a que es una situación diferente, nos obligaría a hacer entrenamientos de personal en un tiempo mucho más corto y eso nos puede empujar a cometer errores que pueden perjudicar al paciente. Entonces, digamos que las personas que más han trabajado en terapias dialíticas en el paciente agudo hacen esa recomendación, ya que cuando lo han intentado no han tenido buenos desenlaces. Siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, con respecto específicamente, ¿no te devuelves, por favor? Ya, gracias. Con respecto específicamente a qué modalidad se recomienda para el paciente COVID-19, bueno, lo ideal es iniciar una terapia de reemplazo renal lenta continua en todo paciente que esté críticamente enfermo. La idea es que en lo posible, volviendo al principio de proteger al personal, el montaje de la máquina se debe realizar incluso fuera de la habitación y solamente ingresar la máquina y el personal cuando sea necesario hacer la conexión. Siguiente. Con respecto al acceso vascular, la recomendación es utilizar el acceso que tenga el mayor tamaño posible. Esto debido a que el paciente con COVID tiene un estado de hipercoagulabilidad que les voy a digamos, explicar un poco más adelante. En relación a la localización, se prefiere la vena yugular interna derecha. Ha existido, digamos, inicialmente una práctica de preferir el acceso yugular femoral, porque de alguna manera esto pone al nefrólogo, digamos, un poco más lejos de la vía aérea del paciente. Sin embargo, en un paciente que ya se encuentra ventilado con un sistema cerrado, digamos que el riesgo es igual al poner un catéter femoral que ir a ponerlo a la cabeza del paciente buscando un acceso yugular. Siguiente. Entonces, con base a las recomendaciones que hace el registro de terapia lentas continuas pediátrica, que es el registro más grande que existe en el mundo, nosotros hacemos las siguientes recomendaciones. Entonces, lo ideal al momento de escoger la modalidad es escoger la hemodiafiltración venovenosa continua, ya que sabemos que esta terapia nos permite utilizar tanto difusión como convección para depurar la mayor cantidad de solutos y de mayor tamaño en el paciente que está críticamente enfermo. Esto debido digamos, a la teoría que existe sobre la necesidad de remover citoquinas en el paciente con COVID-19. Se recomienda asimismo iniciar una dosis alta a 50 cc por kilo hora.
esto específicamente tiene una razón de ser, y es que como, digamos, el filtro que se utiliza usualmente para este tipo de terapia no es el ideal para hacer remoción de sustancias tan grandes como las citoquinas, se busca mejorar este efecto utilizando una dosis un poco más alta, y de ahí sale la recomendación de este grupo de iniciar a una dosis más alta, por lo menos por las primeras 12 horas, y posteriormente disminuir a la dosis usual. ¿Por qué no mantener una dosis alta? Porque estos filtros hacen una depuración que es no selectiva, es decir, no solo hace remoción de sustancias inflamatorias, que son las que más perjudica al paciente, sino que también hace remoción de sustancias antiinflamatorias, y esto, digamos, de alguna manera podría a largo plazo implicar un peor desenlace para el paciente. En relación al flujo sanguíneo, la recomendación es un flujo sanguíneo que es realmente estándar para los pacientes pediátricos, entre 4 cc por kilo minuto. La recomendación es no utilizar flujos menores porque existe un mayor riesgo en estos pacientes de que se pueda coagular el filtro. Siguiente. Con respecto a la anticoagulación, ¿cuál es la recomendación? Está ampliamente descrito que el paciente con COVID tiene un estado procoagulante. Sabemos que tiene un aumento del dímero D y que tiene mayor riesgo a eventos trombóticos como el tromboembolismo pulmonar y la trombosis venosa profunda. Y se han reportado en los estudios transversales que estos pacientes se enfrentan a mayores eventos de coagulación del filtro, y obviamente en un momento en el cual los insumos escasean, y digamos que eso puede ser un problema aún mayor. Buscando superar esta dificultad, entonces se hace la recomendación de que cuando vamos a utilizar predilución, el mínimo en la predilución debe ir por lo menos 1/3 de la dosis total de diálisis. ¿Qué tipo de anticoagulación? Digamos que la heparina no fraccionada es la que más se utiliza porque es la que es más fácil de adquirir. Ellos sugieren que se utilice un bolo inicial de 20 unidades por kilo y que posteriormente se continúe con una infusión de 20 a 30 unidades por kilo, siendo esta mucho mayor a lo que usualmente utilizamos, de una dosis de 10 a 20 unidades por kilo hora. Si usted tiene anticoagulación con citrato, esa debe ser la primera opción. Pero a pesar de ello, también se ha reportado que utilizando citrato hay un aumento en los eventos de coagulación del filtro. Entonces, una estrategia que se propone es buscar una meta de calcio menor a 0.2 milimoles por litro, que está por debajo de lo que usualmente buscamos, entre 0.4 y 0.5. Y el problema ha sido tan grande en el mundo con respecto a este estado de hipercoagulación que hay varios reportes de anticoagulación utilizando heparina no fraccionada sistémica, y asociado a esto utilizar citrato en el sistema de diálisis. Siguiente. Afortunadamente nosotros en Colombia todavía no hemos llegado, y espero que no tengamos que enfrentarnos a esa situación en las cuales tengamos una limitación de insumos y máquinas, pero es una situación que diferentes países del mundo ya han tenido que enfrentar, y debido a esto también han surgido algunas recomendaciones para estar preparados y saber qué cosas adicionales podemos hacer para superar esta dificultad. Entonces, si el problema es que, por ejemplo, en la unidad de cuidado intensivo de adultos están utilizando la gran mayoría de las máquinas y solamente hay una máquina para la unidad de cuidado intensivo de pediatría, entonces una propuesta es realizar tratamientos intermitentes prolongados de 8 a 10 horas. ¿Qué significa esto? Usualmente cuando montamos una terapia lenta continua, la montamos inicialmente por 24 horas, pero si esa misma máquina la requieren 3 pacientes en el mismo día, la recomendación es hacer un tratamiento corto con una dosis más alta de 50 cc por kilo hora por un tiempo máximo de 10 horas. Y esto me va a permitir ofrecerle terapia dialítica hasta a 3 pacientes al mismo tiempo utilizando la misma máquina. Asimismo, también se sugiere que si llegáramos a esta situación, consideráramos rápidamente desmontar los pacientes de terapia cuando el gasto diario es mayor a 0.5 mililitros por kilo hora y cuando el nivel del potasio se encuentra controlado. Siguiente. Pero si la dificultad es que se nos acaban los insumos, es decir, los líquidos de reposición y las soluciones dializantes, entonces lo que podríamos hacer es iniciar la terapia a una dosis mucho menor de 20 mililitros por kilo hora, y esto nos va a permitir mantener la terapia por más tiempo utilizando menos solución dializante y menos líquidos de reposición. También se ha descrito incluso en medio de la emergencia utilizar líquidos de tecnología diferente. Por ejemplo, si yo tengo una Prisma Flex, podría utilizar
en un caso extremo, Acusol, y si tengo tecnología Aquarius, pues podría utilizar Prismasat. Eso lo han realizado, digamos que les ha tocado hacer en algunas instituciones a lo largo del mundo cuando se han visto limitados la consecución de los insumos. Siguiente. Y no podemos olvidar la diálisis peritoneal, que ha sido supremamente valiosa siempre para nosotros los nefrólogos pediatras. Es una alternativa efectiva de diálisis en el paciente críticamente enfermo. Nosotros lo recomendamos como de primera elección en el paciente menor de 3 kilos, claramente porque en un paciente de este peso es supremamente difícil el acceso vascular y la anticoagulación. Si es la opción a iniciar diálisis peritoneal, se prefiere la diálisis automatizada, porque esto va a disminuir el tiempo que está en contacto el personal de enfermería con el paciente COVID. La recomendación en cuanto a la dosis es igual al paciente no COVID, iniciar a 10 a 20 cc por kilo, y si el paciente tiene un estado hipermetabólico, podemos aumentar la dosis a 30 a 50 mililitros por kilo para mejorar la depuración de solutos. Asimismo, también se recomienda, administrar 500 unidades de heparina por cada litro de dializante que utilicemos, esto con el fin de preservar la permeabilidad del catéter. Se recomienda de pronto considerar la medición de la presión intraabdominal, ya que muchos de estos pacientes se encuentran en ventilación mecánica, algunos de ellos incluso en alta frecuencia, con parámetros altos, y el inicio de diálisis peritoneal puede significar alterar aún más la dinámica respiratoria. Entonces, mediante una presión intraabdominal, usted puede medir si se aumenta mucho, entonces sabe que debe disminuir el tiempo de permanencia y el tiempo y el volumen de los recambios. Muchos de estos pacientes van a requerir posición prono para mejorar oxigenación y ventilación. La diálisis peritoneal se puede realizar en estos pacientes, sin embargo, digamos, técnicamente es un reto, pero es una técnica que sí se ha realizado y, digamos, no sería una contraindicación. Siguiente. Y para finalizar, quería traerles este algoritmo. Entonces, cuando identificamos un paciente con COVID-19 y que tiene lesión renal aguda, hacemos, digamos, toda la evaluación y todas las intervenciones que usualmente realizamos cuando queremos dar manejo médico a esta lesión. Pero si a pesar de eso el paciente empieza a tener complicaciones como elevación de traseado, sobrecarga hídrica o alteraciones hidroelectrolíticas o ácido base que no mejoran con el manejo médico, entonces hay que iniciar terapia de reemplazo renal. Lo primero que hay que evaluar entonces cuáles son los recursos que tenemos disponibles. Si tenemos una terapia lenta continua, que es la idea en el paciente crítico, pues entonces podemos iniciar, como el consenso lo recomienda, una dosis alta, entre 45 y 50 cc por kilo, por las primeras 12 horas y luego regresar a la dosis usual. Si no disponemos definitivamente de nuestra institución de terapia lenta continua, entonces hay que evaluar la estabilidad del paciente. Si se encuentra estable, la primera opción sería entonces hacer una hemodiálisis intermitente a un flujo sanguíneo máximo de 200 mililitros minuto durante unas 4 horas. Pero si el paciente no está estable, la recomendación es iniciar entonces una diálisis peritoneal a una dosis relativamente alta o iniciar una terapia intermitente, también conocida como SLED, a un flujo máximo de 100 cc minuto durante 6 a 12 horas. Pero si desafortunadamente nos tenemos que enfrentar al escenario de que tenemos limitación en los insumos y las máquinas, entonces si el problema son las máquinas, hacer una sesión de 10 horas a una dosis de 50 cc por kilo hora para permitir que otros pacientes se puedan beneficiar del tratamiento. Y si el problema es la limitación de los líquidos, entonces hacer la terapia a una dosis más bajita, 20 cc por kilo hora, para de esta manera, digamos, no requerir tanto volumen de líquido dializante. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué podemos concluir en relación a las terapias de reemplazo renal del paciente con COVID-19? Digamos que la práctica de terapias de reemplazo renal en este tipo de pacientes sí plantea algunas diferencias con respecto al paciente no COVID, principalmente en la elección de la modalidad, como lo mencioné, en cuanto a la dosis, siendo incluso un poco superior en las primeras horas, anticoagulación buscando metas mucho más altas y en la duración dependiendo de qué tanta disponibilidad tengamos de la tecnología. Las indicaciones de inicio van a ser similares a las del paciente no COVID. En esta pandemia la disponibilidad de máquinas e insumos definitivamente ha influenciado la forma en que se realiza diálisis y ya no se trata solamente de pensar en nuestros pacientes y que los desenlaces para ellos sean positivos, sino que también
es importante pensar en la protección del personal de salud y en general en todo nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina, por la excelente conferencia. Te agradecemos realmente esa información para todos nuestros asistentes. A continuación y continuando, digamos, con este programa especial que hemos traído para ustedes de enfermedad renal en pediatría y COVID-19, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Claudia Irene Pinto Bernal, que es pediatra nefróloga de la Universidad Nacional Autónoma de México y que actualmente es nefróloga pediatra de la Clínica San Luis en la ciudad de Bucaramanga, Santander, quien nos hablará sobre la enfermedad renal crónica en pediatría en la época de la pandemia por COVID-19. Muchas gracias, doctora Claudia Irene, por aceptar la invitación y adelante. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación y pues ahorita es una parte que a mí me gusta mucho y es una de las motivaciones de ser nefróloga y es la enfermedad renal crónica. Entonces vamos a hablar de enfermedad renal crónica y cómo este es un factor de riesgo para tener cuidado de contagio por infección por COVID-19. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que podemos tener en nuestros niños con enfermedad renal crónica? Uno, la presencia de otras comorbilidades. Si bien sabemos, las diferentes causas de enfermedad renal crónica en niños son varias, entonces están los urópatas que tienen predisposición a los procesos infecciosos, están los niños que tienen vasculitis o lupus o nefróticos que han llegado a enfermedad renal crónica y que están con inmunosupresión, y obviamente la hipertensión o niños que ya están en diálisis, pues vamos a tener también enfermedad cardiovascular. Entonces, estas son una de las comorbilidades que podemos ver. Está obviamente el inmunocompromiso, como les mencioné, en los pacientes con vasculitis, y claro está que acá en este grupo entran también los pacientes post-trasplantados renales. El estado nutricional, si bien sabemos los niños que tienen enfermedad renal crónica desde pequeños, pues van a ser, o tienen la tendencia, perdón, a estar con un estado nutricional más bien bajo. La asistencia rutinaria en las instituciones de salud, pues si son niños post-trasplantados tienen que ir cada cierto tiempo a control, si son niños que están en hemodiálisis tienen que ir día de por medio a la unidad renal, si son niños que están en diálisis peritoneal igual tienen que ir más o menos mensualmente a su control, y obviamente la necesidad de acompañante siempre, entonces ya sea que lo lleven al control o lo lleven a la unidad renal para la hemodiálisis. Siguiente. Entonces, con base en esto, ¿cuáles fueron las recomendaciones del consenso? Que la enfermedad renal crónica y estar en terapia de reemplazo renal, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal o trasplante, son factores de riesgo para COVID-19. Y siempre es importante evaluar el estado de inmunosupresión de este paciente y de acuerdo a este estado de inmunosupresión, evaluar el riesgo que tenemos de COVID-19. Siguiente. Entonces, ya para ver un poquito de cómo se ha comportado esta infección en la enfermedad renal crónica, tenemos este artículo que es de la Sociedad Española de Pediatría, donde ellos tenían 16 casos de enfermedad renal crónica positivos para infección por SARS-CoV-19. De estos 16 casos, 6 tenían enfermedad renal crónica terminal, de los cuales 3 estaban en terapia de reemplazo renal en hemodiálisis y 3 tenían trasplante renal. De estos 3 que tenían trasplante renal, 2 hicieron una lesión renal aguda, como muy bien lo mencionó el doctor Zapata. Hay que tener en cuenta que los pacientes con enfermedad renal crónica también tienen un mayor riesgo de tener lesión renal aguda por esto. De esto, que es lo más importante y a lo que nos referimos con el comportamiento, el predominio fueron síntomas respiratorios con un 62.5%, fiebre en un 50% de sus casos, síntomas gastrointestinales, que ha sido muy frecuente en algunos casos que se han visto últimamente en un 25%, pero también un porcentaje de un 18% asintomáticos, en los cuales se hizo la prueba simplemente por noción de contagio positiva. De estos 16 casos, 8 requirieron hospitalización, ninguno fue a unidad de cuidado intensivo y 6 recibieron algún manejo con algún antirretroviral. Entonces, de acuerdo a este artículo, se hicieron las siguientes recomendaciones. Siguiente. Los pacientes pediátricos con enfermedad renal cursan con infección
por SARS-CoV-2 similar a niños sanos. Y siempre es importante realizar la vigilancia de líquidos para prevenir complicaciones de la enfermedad, como muy bien vimos en la anterior diapositiva, de que los niños en post-trasplante renal tuvieron algún grado de lesión renal aguda. Siguiente. Entonces, ya hablando de lo más importante, que son las unidades de diálisis, que es a donde asisten nuestros pacientes con enfermedad renal crónica dependientes de alguna modalidad de terapia o reemplazo renal, nos basamos en varios estudios. Obviamente hay que tener en cuenta que es una enfermedad nueva, entonces muchas cosas las adoptamos o las extrapolamos más bien de la población de adultos, y sobre todo en la parte de las unidades renales. Entonces, ¿cuáles son los 4 grupos que se manejaron? Es educación, prevención, manejo del paciente COVID-19 positivo en la unidad renal y obviamente el uso de los recursos. Entonces, en cuanto a educación, es al paciente, al personal de salud y a familiares. En cuanto a la prevención, es poner carteles, pósters, signos en todas las unidades renales que los pacientes puedan ver, los familiares puedan ver, de cómo lavarse las manos, de las medidas de higiene, del uso de tapabocas, del distanciamiento, adecuar la sala de espera para un distanciamiento adecuado. El manejo de pacientes COVID-19, pues entonces aislarlos, tener un cubículo idealmente aislado si se puede, si no, pues ponerlos en el último turno. Y el uso de recursos se refieren a los implementos de protección personal, porque pues hubo al principio de la pandemia muchos recursos como los tapabocas estaban escasos, entonces eso básicamente a esta parte se refiere. Y con base en esto se hicieron las siguientes recomendaciones. Siguiente. Bueno, importante tener en cuenta las guías en las que nos basamos también, que son de la INNA, la Sociedad Internacional de Nefrología Pediátrica, que es este que les puse ahí. Siguiente. Entonces, las recomendaciones, como les hablaba, para una unidad renal en general son poner carteles o medios para informar a los pacientes, familiares y personal de salud, uso de tapabocas quirúrgico en el paciente que va a la diálisis, las medidas de triage. A esto se refiere que en la unidad renal haya alguien que llame a los pacientes y les pregunte si han tenido síntomas respiratorios, que al momento de llegar a la unidad de diálisis les tomen la temperatura, que les pregunten si han estado en contacto con alguien COVID positivo o si estuvieron de viaje en algún lado en las últimas semanas. Lo otro es que continuar con la misma modalidad de terapia de reemplazo renal. No es porque le haya dado COVID haya necesidad de cambiar de terapia de reemplazo renal, a menos pues que hayamos presentado alguna complicación. Aislar a los familiares con sospecha de COVID, sobre todo es importante en nuestra población pediátrica, dado que los niños pues dependen de los papás o los abuelitos. Y obviamente la desinfección de las superficies y el personal de limpieza con uso de elementos de protección de personal. Siguiente. Entonces, los pacientes que están en hemodiálisis pues tienen unas recomendaciones un poquito diferentes, como mantener la distancia entre los pacientes que están en la sala de hemodiálisis mínimo de 1 metro, y el paciente que tiene sospecha o diagnóstico de COVID-19, idealmente ponerlo en un cubículo de aislamiento si es posible. Si no es posible, cambiarlo idealmente al último turno y ubicarlo en la silla o que esté más distanciada posible. Acompañante fijo por niño en diálisis. Normalmente en las unidades renales los niños pueden entrar con sus papás, entonces que sea siempre el mismo. El personal de salud que estén con sus elementos de protección personal al momento de la conexión y desconexión, es decir, ellos tienen que estar con su gorro, su tapabocas N95, con sus guantes, su uniforme antifluidos y su bata antifluidos. Y finalmente, si tenemos una máquina que se usó en un paciente COVID-19 positivo, se puede usar en otro paciente habiendo hecho previamente la desinfección con hipoclorito de sodio. Siguiente. Entonces, las recomendaciones en diálisis peritoneal, tenemos que obviamente continúen con su diálisis peritoneal, ya sea manual o automatizada de forma ambulatoria. La bolsa de drenaje, desecharla en el sanitario, aunque yo sé que esto lo hacemos previamente a la pandemia, y lo que recomiendan para que no estén teniendo que ir a la unidad renal es tener medicamentos o insumos en casa mínimo para 1 mes. Siguiente. En cuanto a la tamización para SARS-CoV-2 en nuestros pacientes,
las recomendaciones que se hacen, obviamente en pacientes sintomáticos o sospechosos, realizar la prueba, obviamente antes de ir a la unidad renal, evaluar, tamizar familiares sintomáticos. Los niños, como sabemos, siempre vienen acompañados de papás o abuelos y hermanos, y si hubo personal de salud involucrado en la atención de este paciente, también es importante realizarle tamización a este personal de salud. Siguiente. En cuanto a la mortalidad o evolución grave en estos pacientes con enfermedad renal crónica e infección por COVID-19, les vuelvo a traer este artículo español porque, siguiente por favor, se mostró que ellos tuvieron una mortalidad del 0%. Siguiente. Y este artículo inglés también nos habla de una mortalidad del 0%. Y es bonito porque ellos tienen por su Registro Nacional de Salud 220 casos, de los cuales un 44.5% tenían alguna presencia de alguna comorbilidad. Y de este 44.5%, solo 2 eran enfermos con, tenían enfermedad renal crónica. Y a su vez, hay un registro solo para enfermedad renal, donde ellos desde el 30 de marzo al 15 de abril solo registraron 5 pacientes con enfermedad renal crónica, COVID positivo, y también un 0% de mortalidad. Siguiente. Entonces, las recomendaciones en cuanto a esto es que sí es importante considerar las diferentes comorbilidades que tienen nuestros pacientes, como si es enfermedad pulmonar, presencia de infecciones, tratamiento inmunosupresor y obviamente la terapia de reemplazo renal como potenciales factores pronóstico en el desenlace de esta infección. Siguiente. En cuanto a la continuidad o ajuste de tratamiento, dado que nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, muchos tienen antihipertensivos y muchos tienen inmunosupresión, acá les voy a hablar muy rápido en cuanto a la inmunosupresión, y está este artículo de la Indian Pediatrics, donde ellos básicamente en cuanto al tratamiento inmunosupresor dicen que no se debe modificar, porque es más el riesgo de recaída, por ejemplo en los pacientes con síndrome nefrótico, que el riesgo de infección por COVID-19. Siguiente. Entonces, respecto a esto, dan las siguientes recomendaciones. Un paciente asintomático sin sospecha de COVID-19 puede continuar su mismo esquema de inmunosupresión. El paciente que tenga infección por SARS-CoV-2 se debe suspender o disminuir la dosis de los antimetabolitos como son la azatioprina, el micofenolato o la ciclofosfamida, y obviamente siempre informar al paciente y a la familia de la modificación realizada en el tratamiento. Siguiente. Esta recomendación no está aún en el consenso, pero muchos de nuestros pacientes se manejan con antihipertensivos tipo ARA2 o IECA, y lo que vimos es que pueden continuar el manejo con esto sin necesidad de suspensión. Siguiente. En cuanto al tratamiento para un paciente con enfermedad renal crónica y que nos dé positivo para COVID-19, las recomendaciones que se hicieron en el consenso es: debe ser instaurado obviamente por su nefrólogo pediatra y la especialidad tratante si está hospitalizado, por ejemplo en la compañía de pediatría o infectología. Limitar el uso de medicamentos nefrotóxicos, porque bien sabemos que por ejemplo los post-trasplantados nos pueden llegar a hacer algún grado de lesión renal aguda. No está recomendado el uso de hidroxicloroquina, y tener precaución al momento de prescribir algún antirretroviral como es el lopinavir en este tipo de pacientes. Siguiente. Y en cuanto a la vitamina D, que también fue un boom de que todos deberíamos tomar vitamina D para disminuir el riesgo de infección por COVID-19, en nuestros pacientes aún no se recomienda hasta que no haya mayor evidencia. Y con esto terminamos la parte de enfermedad renal crónica. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tu completa e importante conferencia. Te agradecemos realmente haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Bueno, nos estamos acercando al final de esto, pero no estamos diciendo que hemos dejado esto para el final, pero esto también es muy importante, que es el tema de trasplante renal pediátrico, del cual también
han surgido bastantes mitos y bastante incertidumbre sobre este grupo de pacientes con enfermedad renal. Para esto hemos invitado a la doctora Jimena Adriana Cáceres Mosquera, pediatra nefróloga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es pediatra nefróloga de la Clínica Universitaria Colombia Queraltí y de la Unidad Renal Davita en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, y es miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica CONEPE, quien nos hablará sobre las consideraciones especiales en trasplante renal pediátrico durante la pandemia por COVID-19. Adelante, doctora Jimena Adriana, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches para todos y gracias, Richard, por la invitación a participar en este webinar. Siguiente. Con el inicio de la pandemia y con la declaración de la Organización Mundial de la Salud como pandemia en todo el país, en todos los países, pues digamos que entra una serie de incertidumbres tanto para los grupos de trasplante de adultos y pediátricos por no existir evidencia del comportamiento de este virus en los pacientes trasplantados, o de esta enfermedad en los pacientes trasplantados. Asociado a esto, se presenta una serie, digamos, de eventos que hacen que esto sea más difícil para determinar el comportamiento del virus en esta población, como es que no había una variación, no había una prevalencia definida, ya que había variación en los reportes de todos los países. Esto asociado a que también no hay una definición concreta de la edad pediátrica y hay países que definen la edad pediátrica de 0 a 14 años, otros de 0 a 17, bueno, y hasta 0 a 21 años. Y esto hacía pues también que no estuviera en concreto pues cuál era la prevalencia, la incidencia en la enfermedad. Asociado a esto, los diferentes manejos por parte de los gobiernos en cuanto a la pandemia, con el hecho de que los sistemas de salud en los países son muy diferentes, el acceso también que tiene la población a la salud no es el mismo, y esto entonces entraba como cierta incertidumbre en saber cómo iba a ser el comportamiento de la enfermedad en los países, teniendo en cuenta que pues en el pico epidemiológico, cómo íbamos a manejar a estos pacientes trasplantados. ¿Por qué? Porque no sabíamos si iba a haber disponibilidad de pruebas pues, digamos, para toda la población, y más en este tipo de pacientes que es tan necesario tener la disponibilidad de pruebas. No sabíamos también si íbamos a tener los insumos necesarios, no sabíamos si íbamos a tener la infraestructura adecuada por la alta demanda de unidades de cuidado intensivo en adultos, y no sabíamos si íbamos a tener pues la posibilidad de tener unidad de cuidado intensivo en los pacientes pediátricos. Asociado a eso pues al cierre de fronteras que hubo digamos en los países y pues digamos en nuestro país entre ciudades y ciudades, teniendo en cuenta que los grupos de trasplante están en ciudades principales y los pacientes que están en lista de espera están pues muchos están en otras ciudades del país. Entonces, pues nos planteábamos, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces con estos pacientes? Siguiente, por favor. Hicimos una búsqueda pues consensuada en todas las sociedades internacionales y pues encontrábamos digamos que es la página de la Sociedad Internacional de Nefrología Pediátrica, donde pues plantean todos o están, digamos, muchos artículos sobre el comportamiento del COVID en el paciente pediátrico, pero habían muy pocos consensos, digamos que basados en la evidencia con respecto al paciente pediátrico y obviamente el paciente trasplantado. Siguiente. Siguiente, por favor. Dentro de esos, digamos, consensos que encontrábamos, estaba el consenso del grupo de Wuhan, donde hacía, digamos, unas ciertas recomendaciones en los pacientes renales crónicos, incluyendo los pacientes trasplantados. Encontramos también el consenso de la Sociedad de Hindú, donde también incluían los pacientes trasplantados. Ya hace más o menos un mes, el grupo de pediatras de México, pues digamos que muestran cuál fue la experiencia
de su grupo o de un pequeño grupo pues, de pacientes trasplantados. Y también encontramos, pues digamos, este artículo que me parece muy interesante sobre cómo era el comportamiento de los pacientes inmunosuprimidos. Hablan tanto de adultos y de niños, que más adelante pues les hablaré qué conclusiones sacaron ellos con respecto digamos, a cuál era el efecto de la enfermedad en los niños. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. La anterior, si eres tan amable, la anterior. Bueno, en agosto encontré este artículo que, digamos, no está todavía impreso, está todavía en revisión, donde muestra la experiencia de 11 países. La Red Europea de Referencia de Trasplante Pediátrico hace una encuesta en el que incluye 11 países de Europa, entre ellos son 18 centros y participan 30 especialistas. Y la encuesta hacía énfasis en 4 preguntas. ¿Cuál era y esto obviamente todos los grupos eran pediátricos. Entonces las preguntas era evaluar la actividad de la donación en el trasplante pediátrico, si habían adoptado protocolos y qué tipos de protocolos habían adoptado para la prevención de la infección por SARS-CoV-2, cuál había sido el impacto en los niños trasplantados y cuál había sido el manejo de los casos trasplantados o de los niños que estaban en lista de espera que tenían COVID-19. Realmente, pues es interesante el artículo, ojalá lo revisen, pero pues digamos la conclusión y que pues como en el inicio dijo Richard, lo que más impacta en los pacientes trasplantados es pues la disminución de la actividad. El artículo reporta que en ese tiempo que ellos hicieron la revisión y el tipo de encuestas, se bajó la actividad de donación y de trasplante renal en un 25%. De los grupos, que fueron 18 grupos, 10 grupos sí continuaron con la actividad, con los programas de trasplante. 7 grupos solamente, digamos, hacían trasplantes que fueran, digamos, urgentes, y un grupo completamente inactivo del programa. Se evidenció pues que no habían protocolos definidos. De los 18 grupos, solo 4 hicieron unas guías pues propias, y el resto lo que hicieron fue adoptar las guías que ya estaban hechas por los grupos de sociedades científicas de adultos. Además de eso, importante, digamos, que las recomendaciones que ellos hacen o el manejo que ellos hicieron en el pico de la pandemia con respecto a la inmunosupresión, pues se acerca mucho a lo que les voy a contar en este consenso con respecto a la inmunosupresión en los niños trasplantados. Otra cosa que ellos fomentaron o ellos sugieren es que en época de pandemia, pues los pacientes trasplantados, el seguimiento de los pacientes trasplantados se ha hecho a través de teleconsulta. La siguiente, por favor. Bueno, grosso modo, esta es la situación de los grupos de trasplante en Colombia. Somos en total 86 nefrólogos pediatras que estamos ubicados en 21 departamentos. Participamos en 12 grupos de trasplantes, 20 nefrólogos pediatras estamos trabajando en los 12 grupos. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, con respecto al artículo que les comentaba sobre cómo era el comportamiento de los pacientes inmunosuprimidos, tanto adultos y niños, ellos hacen un énfasis en la diferencia que hay en la respuesta al SARS-CoV-2 entre niños y adultos. Básicamente son teorías que todavía no están comprobadas, y en la medida que vayamos conociendo más de la enfermedad, vamos a tener mayor certeza de cuáles son realmente las razones de por qué, digamos, la incidencia es mucho más baja en los niños que en los adultos. Parte de esas teorías son pues las menor comorbilidades que tienen los pacientes pediátricos con respecto a los adultos, o sea, los adultos tienen más comorbilidades como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades crónicas, etc. Los niños tienen contacto con coronavirus, y más o menos estos coronavirus, de estas diferentes familias de coronavirus,
son los responsables del 8% de las infecciones respiratorias agudas en los niños, y esto hace que limite el crecimiento del SARS-CoV-2 en la vía respiratoria. Además de eso, pues los niños tienen, digamos que su sistema inmunológico va cambiando a través de su crecimiento, pero pues hay estudios que han comprobado que los niños tienen mayor número de linfocitos T, de linfocitos B, de células natural killer. Además de eso, las mucosas de la vía respiratoria son más gruesas y hace que, digamos, haya menos interacción de los virus y menor colonización de los virus en la vía respiratoria. La otra cosa es que la fuente de infección en los niños generalmente es por adultos, y cuando el virus llega a la vía respiratoria ya son, digamos, una segunda o una tercera generación y tienen una patogenicidad disminuida. Y pues lo ya bien conocido, pues que los niños tienen menor expresión de los receptores CK2 y asimismo tienen menor afinidad con el virus. Además, pues se ha visto que las citocinas que producen los niños son menos proinflamatorias, y esto hace que, digamos, no tengan o no evolucionen o no tengan tormenta de citocinas, que es lo que al final, digamos, hace que los pacientes adultos tengan muy mal pronóstico. Siguiente. Ahora, ya digamos que estas son las recomendaciones con respecto al consenso, pues como les comentaba, por la baja o la poca experiencia que hay en los pacientes pediátricos, pues la sociedad decidió adoptar las recomendaciones del grupo de nefrólogos de adultos, el consenso, que digamos, estas recomendaciones se hicieron muy tempranamente antes de que llegara el pico aquí en el país, precisamente para estar preparados ante esta situación en los pacientes trasplantados. Entonces, ¿cómo es el comportamiento clínico de los pacientes trasplantados con infección por COVID-19? Generalmente el comportamiento clínico se presenta igual con fiebre, tos, mialgias, fatiga, pueden tener sobreinfección bacteriana o viral, y por eso siempre tenemos que estar, independientemente de que tengamos diagnóstico de COVID-19, tenemos siempre que estar en la expectativa de infecciones por otros virus como citomegalovirus, Epstein-Barr o inclusive con infecciones por Hiroeshi. Y además ellos se presentan con síntomas inusuales. Entonces, pues realmente la recomendación es que los pacientes con trasplante renal, la presentación inicial es muy similar a la población pediátrica, que tiene un alto riesgo de complicaciones asociadas a la infección por COVID-19, que tienen mayor riesgo de tener neumonía y asimismo de tener que ingresar a una unidad de cuidado intensivo, y que generalmente, pues digamos que todos los pacientes con trasplante renal pueden tener una presentación inusual, tal como vómito, diarrea o conjuntivitis. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué medidas de prevención debemos tomar para que estos pacientes no adquieran la infección por COVID-19? ¿Cuáles son las recomendaciones dadas? Entonces, pues, básicamente, pues las mismas que debemos tener en la población en general: la mascarilla quirúrgica, tener el distanciamiento entre personas entre 1.5 a 2 metros, el lavado frecuente de manos por 20 segundos con agua y jabón o con alcohol glicerado o alcohol a 70%, evitar tocarse la cara y hacer una desinfección periódica de todas las superficies, o el uso de elementos frecuentes con soluciones a base de alcohol o hipoclorito al 0.1%. Ahora, también es importante que estos pacientes disminuyan o reduzcan la asistencia a los centros hospitalarios. El seguimiento debe ser por teleconsulta con las plataformas, pues, para poder hacerles el seguimiento ambulatorio, que la toma de laboratorios sea domiciliario y que el envío de medicamentos también sea domiciliario. Lo ideal es que tengan su esquema de vacunación para influenza anual, y que obviamente se actualice en el caso de los niños para la vacuna del neumococo. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones con respecto al manejo de la inmunosupresión en pacientes con infección por COVID-19 y trasplante? Realmente no hay experiencia respecto al manejo de estos pacientes, pero la reducción o retiro de la inmunosupresión no está recomendado en los pacientes con trasplante renal y solamente se debe considerar cuando la enfermedad es grave o progresiva.
se ha visto que pacientes que han tenido en otras, digamos, en otras infecciones por otros SARS o MERS, que tienen micofenolato de mofetilo, tienen mayor compromiso pulmonar severo. Se ha visto también que los inhibidores de calcineurina pueden tener una potencial inhibición en cuanto a la replicación del virus, y lo que hace pues, que tenga una inmunidad, pues, digamos, disminuida. Que los inhibidores con mTOR está asociado a tener, digamos, complicaciones como neumonitis intersticial linfocítica, alveolitis linfocítica, bronquiolitis oliterante, o pueden tener un conjunto de estos mismos hallazgos, y que los esteroides sistémicos pueden tener un efecto inmunomodulador, antiinflamatorio, además de eso una protección inmunológica del injerto renal. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? En cuanto a los medicamentos, se debe reducir la dosis o suspender el ácido bicofenólico y la aciatropina en pacientes que tienen infección por COVID-19 y que tienen un compromiso moderado a grave, o que es o es progresiva la enfermedad. No se deben suspender los agentes inhibidores de calcineurina en pacientes con COVID-19 inicialmente. Se debe tener un monitoreo estrecho de los niveles de inhibidores de calcineurina, que pueden haber interacciones asociadas con los medicamentos que se utilizan para el tratamiento del COVID-19, y solamente se debe considerar el retiro de los inhibidores de calcineurina cuando hay un deterioro de la función renal. Siguiente. La suspensión de los inhibidores mTOR solamente en infecciones por COVID-19 solamente se debe hacer cuando hay infección, digamos cuando la evolución es de moderada o moderada grave. También se deben tener constante monitorización de los niveles de mTOR por las interacciones medicamentosas que pueden presentarse. Y en caso de que haya suspensión o modificación de la terapia inmunosupresora, se debe aumentar la dosis de prednisona a 0.5 o 1 miligramo por kilo, pues para mantener la inmunosupresión, además por ser un inmunomodulador. El reinicio de los inhibidores de calcineurina, pues digamos que no está todavía como determinado cuándo debe ser el inicio de la inmunosupresión una vez se ha suspendido, pero se considera que pues se debe hacer cuando ya la PCR esté negativa, y pues la idea es que se inicie la mitad de la dosis que tenía antes de suspenderla. La timoglobulina debe ser considerada, su uso debe ser considerado porque tiene mayor riesgo de linfopenia y puede tener, digamos que desenlaces más graves. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento de los pacientes con infección por COVID-19 y trasplante renal, en cuanto a los antivirales y los modificadores de la respuesta inmune, realmente no hay datos suficientes para dar recomendaciones a favor o en contra al uso de estos medicamentos y trasplante renal. O sea, no hay ni para cloroquina, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, remdesivir, ivermectina. Obviamente cuando se utilizan el lopinavir tienen que tener un seguimiento estricto de los niveles séricos de mTOR y anticalcineurina, porque aumentan los niveles séricos de estos medicamentos. Lo mismo, tampoco hay datos suficientes para los modificadores de la respuesta inmune, y también se debe tener monitoreo de los medicamentos como el mTOR, ya que los inhibidores de la interleuquina 6 puede disminuir los niveles de mTOR. Ahora, el inicio de estos medicamentos va a depender mucho de la condición clínica de cada paciente, de la evidencia que existe y de los protocolos que tenga cada institución. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál sería el protocolo para el manejo de estos pacientes con la inmunosupresión? Un paciente que no tiene infiltrados en la radiografía de tórax y no tiene hipoxemia, la inmunosupresión se deja exactamente igual. Un paciente que en la radiografía de tórax tiene infiltrados pero no hay hipoxemia, se debe suspender el antiproliferativo y el mTOR, y dejar igual el tacrolimus o la ciclosporina y el esteroide, obviamente vigilando las interacciones medicamentosas.
Un paciente que tiene infiltrados y tiene hipoxemia, se deben suspender, digamos que, pues, digamos la evolución es grave, se deben suspender los inmunosupresores y se debe reajustar la dosis de la prednisona a 0.5 miligramos por kilo. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué consideraciones se deben tener con respecto a la donación? Pues digamos que la decisión de continuar con los programas de trasplante, pues tiene que ver mucho valorar el riesgo-beneficio, porque pues digamos que el hecho de que no se trasplante puede llevar al deterioro de muchos pacientes que están en lista de espera. Entonces, pues digamos que eso va de la mano de varios factores que se deben analizar en el momento de decidir si se va a trasplantar un paciente o no. En cuanto a la donación de donante vivo, el paciente debe conocer los riesgos que va a tener el procedimiento y además de eso, pues digamos, los riesgos que va a tener si tiene la infección por COVID-19 y debe firmar un consentimiento informado. El donador vivo debe tener un aislamiento de 15 días previos al trasplante, no haber tenido contacto con pacientes sospechosos o positivos por COVID, no haber tenido síntomas respiratorios y tener una PCR y una PCR negativa y una TACAR negativa, una tomografía negativa. En cuanto al donador cadavérico, básicamente estos pacientes, la escogencia o la decisión de tomar pues, un riñón de estos pacientes son pues que el paciente no debe haber tenido una estancia de más de 3 días en la UCI. Aparte de eso, que no tenga criterios expandidos para disminuir el riesgo de función retardada del injerto con mayor tiempo hospitalario del paciente trasplantado. Y pues básicamente, pues obviamente que no esté en contacto o no haya tenido contacto en la unidad de cuidado intensivo con pacientes con COVID-19. Siguiente, por favor. En cuanto al receptor, pues obviamente hay que tener en cuenta el riesgo y el beneficio del trasplante en el paciente que se va a trasplantar. Los papás deben firmar un consentimiento informado en donde se les da a conocer las complicaciones que puede tener el niño en caso de que llegue a adquirir la infección. Se deben escoger pacientes que tengan bajo riesgo inmunológico, que estén en hemodiálisis, porque se han hecho estudios y se han encontrado que los pacientes que están en hemodiálisis tienen depresión de linfocitos. El receptor no debe haber tenido contacto con paciente COVID-19, no tener síntomas respiratorios, tener una PCR negativa y tener una TACAR negativa. En el momento en que se trasplante debe tener un aislamiento de contacto, prohibir las visitas, usar la tecnología para tener comunicación con la familia y se debe considerar el retiro del catéter en el momento de diálisis en el momento del trasplante y no usar rutinariamente el catéter WJ. Sin embargo, esto se debe individualizar de acuerdo al paciente, ya que si es un paciente európata, pues muy probablemente va a requerir el catéter WJ. Siguiente, por favor. Las conclusiones, pues digamos que los niños trasplantados que tienen COVID-19 podemos inferir que tienen mejor pronóstico, empezando pues porque son pacientes pediátricos, porque no tienen, digamos, comorbilidades como los adultos, tienen una respuesta inflamatoria diferente y tienen menor probabilidad de tener tormenta de citocinas, tienen menores receptores de K2 y la inmunosupresión se considera que puede ser un factor de protección para los pacientes inmunosuprimidos. Obviamente debe haber una comunicación asertiva entre el grupo de trasplante y los pacientes, el trabajo debe ser multidisciplinario, con trabajo social, psicología, y debe haber una comunicación con los pacientes, sobre todo para dar a conocer todas las complicaciones que pueden presentarse, dar a conocer los signos de alarma para consultar al grupo de trasplante y pues hacer el seguimiento telefónico y teleconsulta. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Jimena Adriana por este abordaje integral del paciente infectado con COVID-19 y trasplante renal. Aprovechamos, ya terminando nuestro evento, para darle las gracias al grupo Amarey Nova Medical, quien está cumpliendo 35 años por patrocinar este webinar que permite que podamos llegar a muchos lugares de toda América Latina y obviamente en todas las ciudades de Colombia
para poder brindar todas estas herramientas necesarias para poder atender de la mejor manera a nuestros pacientes con enfermedad renal y obviamente a sus familias. Tenemos varias preguntas en este momento y vamos a dar paso a las mismas para que sean respondidas por nuestro grupo de panelistas. Les cuento que tuvimos mucha asistencia, no solamente de personas en Colombia, sino también en toda Latinoamérica, de los distintos países y ciudades latinoamericanos, a quienes nuevamente les agradecemos enormemente estar acá con nosotros hoy en nuestro webinar. Y a través del chat hemos compartido a lo largo de las charlas los enlaces para que puedan descargar este consenso y todos los demás consensos que se encuentran publicados en la Revista Colombiana de Nefrología. La primera pregunta nos la realiza un colega sobre si tenemos alguna experiencia sobre casos de glomerulonefritis aguda por COVID-19. Digamos que en general, cuando uno revisa el compromiso renal pues, por el virus SARS-CoV-2, si bien pues, nombrábamos que hay receptores tanto a nivel del podocito como a nivel del mesangio y las células tubulares, de momento por lo menos pareciera que la parte más comprometida es el túbulo renal. Es decir, o sea, hasta ahora en general, pues, respondiendo a la pregunta, no hay gran experiencia con reportes, por ejemplo, de glomerulonefritis. Y desde el punto de vista fisiopatológico, pareciera más que cuando se inactiva ese receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 y se aumenta la angiotensina, lo que induce es más esclerosis propiamente a nivel del glomérulo, más que propiamente que glomerulonefritis. Y para finalizar esa pregunta, pues en general por ahora en los reportes de biopsias, pues no se ha visto como tal una mediación inmunológica, digamos, del compromiso renal. Sin embargo, de todas maneras llama la atención, por ejemplo, lo que le nombraban algunos de los reportes de la China, donde se hablaba por lo menos ya en algunos pacientes de consumo del complemento, lo que de cierta manera pues puede ser interesante que a futuro sí se pueda hablar pues como de algún reporte de mediación inmunológica y desarrollo de glomerulonefritis. Carlos, muchas gracias. Hay otra pregunta que probablemente pueda involucrar la parte que te tocó responder o presentar el día de hoy, y nos las hace nuevamente un colega que nos pregunta acerca de publicaciones sobre la afectación de pacientes pediátricos con COVID-19 y específicamente una lesión renal tubular proximal y si tenemos de pronto algún tipo de estadística en Colombia. Bueno, hasta el momento, digamos en Colombia como tal, no tenemos todavía estadística en nuestra población y por supuesto será pues un ejercicio que tendremos que hacer los nefrólogos pediatras de empezar a juntar pues como nuestras series de casos. Con respecto a el compromiso tubular proximal, sí hay reportes ya, digamos, específicos de tubulopatía proximal, pero no es en niños. Lo que hay reportado en adultos es que, digamos, las manifestaciones clásicas han sido sobre todo el hallazgo de proteinuria de bajo peso molecular, aminoaciduria, y, digamos, también algo muy relevante sobre todo ha sido pacientes que, digamos, por esa pérdida de la capacidad de reabsorción tubular, se han encontrado pacientes con hipofosfatemia y con hipoglucemia y con niveles, por supuesto, aumentados en orina, pues que, digamos, que traducen esa disminución de la reabsorción. Ese reporte en específico es, digamos, de un estudio en Bruselas, pero es en población adulta. Carlos, muchas gracias. Creo que estas preguntas son para la doctora Carolina Ochoa porque tienen que ver específicamente con la terapia de reemplazo renal. La primera pregunta es, ¿cuáles serían las metas para el TPT de estos pacientes con COVID-19 con una dosis mayor de heparina? Doctora Carolina, ¿estás en la línea con nosotros? Creo que tienes el micrófono apagado, te lo voy a reiniciar acá. A ver. Ya. Sí, hola, gracias. Es que no me permitía desbloquear el micrófono. Bueno, realmente en los artículos que revisan lo que más mencionan es lograr un tiempo de sangría alrededor de 180 segundos.
sí encontré uno que hablaba específicamente del TPT y para mi sorpresa no ponen una meta superior a lo que usualmente utilizamos o lo que buscamos, que es entre 60 y 70 en valor de TPT. Ellos explican que la verdad es que la idea no es lograr una sobreanticoagulación, sino que en su experiencia se requieren mayores dosis de heparina para lograr esta meta de TPT de 60 a 70 y viene la recomendación de utilizar dosis más altas, pero la meta sería la misma. Muchas gracias, Carolina. Hay otra pregunta para ti porque tiene que ver con el tema de las terapias extracorpóreas y nos pregunta una colega sobre cuál es la recomendación sobre utilizar otras terapias extracorpóreas y si tienes alguna experiencia específicamente con ellas. Bueno, sí se ha escrito mucho sobre otras terapias extracorpóreas. Yo no tengo experiencia en ellas y creo que difícilmente algún nefrólogo pediatra porque no están aprobadas por FDA en mayores de 18 años. Pero digamos que para 18 años, durante esta pandemia, FDA aprobó para utilizar como una emergencia terapias como la hemoabsorción y la hemoperfusión, que son más que terapias de reemplazo renal, son terapias de soporte, en la cual se busca remover las sustancias proinflamatorias que generan los desenlaces peores en los pacientes con COVID. No existe todavía suficiente evidencia para recomendarlo como tal, como una terapia de inmunomodulación, porque ese sería como el objetivo, más que como una terapia de reemplazo renal, pero digamos que como emergencia sí se ha utilizado en adultos y en este momento ya creo que desde abril de este año fue aprobado por FDA. Aún estamos esperando la aprobación para pacientes pediátricos. Muchas gracias, Carolina. Yo creo que esta pregunta tiene que ver más con el paciente con manejo crónico de enfermedad renal. Y nos pregunta sobre si se sugiere modificar inmunosupresores en caso de recibirlos crónicamente con el fin de disminuir el riesgo de contagio. Me imagino que esta pregunta está más direccionada específicamente a pacientes con patologías como síndrome nefrótico, etcétera. No sé si de pronto, Claudia, nos quieras colaborar con esta pregunta. Bueno, la verdad es que en cuanto al consenso en la inmunosupresión, lo que se dijo era que pacientes que estén con ya sus medicamentos, ya sea satioprina, micofenolato, tacro o incluso ciclofosfamida oral, si no tienen síntomas sospechosos de COVID, no han tenido contacto positivo, están, digamos, por decirlo así, sanos o incluso podrían pasar desapercibidos y ser de los pacientes asintomáticos, no, se considera que no hay que modificar la inmunosupresión, o sea, se continúa la misma inmunosupresión. Si ya es un paciente, por ejemplo, una glomerulosclerosis focal y segmentaria, que de pronto lo tenemos con ciclosporina, o un lupus que de pronto está con micofenolato y nos hace infección por COVID-19, en estos pacientes lo que recomiendan es o suspender el inmunosupresor, el micofenolato o la satioprina, o incluso la ciclosporina, o disminuir la dosis. Entonces siempre es evaluando pues, el caso particular de cada paciente y riesgo-beneficio de disminuir la dosis del mismo, ¿no? Obviamente hablando de síndromes nefróticos, por ejemplo, corticodependientes o corticoresistentes o vasculitis, ya es otro caso en trasplante renal. Muchas gracias, Claudia. Ahora vienen unas preguntas muy interesantes relacionadas con el tema de trasplante renal y COVID-19. Algunas preguntas han sido resueltas por nuestros panelistas a través del chat, que está obviamente público para todos, pero estas quizás no, y vamos a preguntárselas a la doctora Jimena Adriana para que nos pueda colaborar con una respuesta. La primera pregunta es sobre si tiene algún caso que de pronto haya podido revisar en la literatura sobre casos específicos de rechazo agudo e infección con COVID, relacionada con infección por COVID. Pues muy interesante la pregunta. Sin embargo, lo que, digamos, de todo lo que se revisó y de todos los casos, digamos que a partir de abril han hecho reportes de casos, de 1 o 2 casos de pacientes pediátricos que tienen infección por COVID, pero en ninguno de lo que, digamos, de lo que se ha reportado, han reportado rechazo, ¿sí? Inclusive porque la evolución en esos pacientes no ha sido tan grave, inclusive no se ha reportado mortalidad en pacientes pues, pediátricos trasplantados con COVID, ¿sí?
Entonces, digamos que como que la conclusión es que la evolución no es tan severa en pacientes inmunosuprimidos porque la inmunosupresión puede dar cierto efecto protector debido a la disminución de la respuesta inmune, que es, digamos, que como que es la diferencia de este virus con respecto a la gravedad, ¿sí? Entonces, no se han visto casos de rechazo al disminuir pues digamos que no hay muchos casos reportados que tengan que pues, disminuir y asimismo tener que tratar a estos pacientes con rechazo. Pues no hay reportado en la literatura, ni tampoco, digamos, yo en mi grupo de los pacientes pediátricos solamente he tenido una paciente que hizo infección por COVID y en esa paciente no tuve que modificarle la inmunosupresión porque digamos que los síntomas fueron los de los común y corriente, fue fiebre, malestar, y no tuvo compromiso ni pues, respiratorio, entonces no se le modificó la inmunosupresión. Entonces realmente no hay todavía casos reportados hasta el momento, obviamente en la medida que vaya esto pasando y con los meses pues ya tendremos más conocimientos de estos casos. Muchas gracias. Hay otra pregunta relacionada con trasplante renal que nos las hace nuestro queridísimo doctor Ricardo Gastelbondo, a quien le mandamos un saludo muy cordial y que agradecemos realmente por estar aquí el día de hoy. El doctor nos pregunta sobre, ante un paciente con alto riesgo inmunológico para trasplante renal, en quien se emplea timoglobulina y obviamente pues se hace todo el tamizaje y se encuentra que evidentemente no tiene COVID, ¿qué haríamos ante un caso en que eventualmente hubiese un COVID positivo? Bueno, pues primero es una pregunta bastante difícil que inclusive en otros webinars de pacientes, digamos, de grupos de trasplante de adultos, es la misma pregunta, ¿no? Sobre todo lo que más preocupa es el paciente con riesgo inmunológico, ¿qué se va a hacer en el momento del trasplante? Pero pues definitivamente, por eso la recomendación en el consenso es que cuando se hace el trasplante, pues sean pacientes que sean con bajo riesgo inmunológico, ¿sí? Y pues la inducción básicamente en los pacientes que pues, o sea, se supone que se hace con anti-CD25, pero pues la recomendación es no utilizar la timoglobulina para la inducción de los pacientes. Obviamente por los efectos que tiene la disminución del conteo de linfocitos, entonces pues no se recomienda. Perfecto. Gracias, doctora. Hay una pregunta que nos las hace la doctora Lilian Villalba de Argentina, a quien le mandamos también un saludo muy cordial a todos los latinoamericanos, especialmente también los argentinos, que veo que hay muchos también asistentes, específicamente relacionado con los pacientes con síndrome nefrótico y recaída. Específicamente nos preguntan sobre, en caso de una recaída asociada a una infección por COVID-19, ¿pudiésemos en un paciente con síndrome nefrótico realizar el tratamiento habitual de la recaída o esperamos la resolución de la infección para poderlo considerar? Bueno, digamos que hablando un poquito de enfermedad renal crónica, puede revisar algo de síndrome nefrótico y pues el manejo de inmunosupresión. Como todo proceso infeccioso, si es un paciente, hay que tener en cuenta dos cosas. Una, si es un paciente con síndrome nefrótico que ya está en manejo con prednisona e inmunosupresión, o dos, es un paciente que hace la recaída pero ya no está tomando corticoides, ¿sí? Entonces, si es un paciente que ya está con corticoide, ¿sí? O con algún inmunosupresor, hace la infección por COVID, a menos que sea un paciente que se me ponga inestable o crítico, probablemente se disminuya el inmunosupresor que esté tomando y la prednisona se mantiene igual. Y mientras pasa el proceso infeccioso, mantengo la misma dosis y posteriormente podría aumentar a dosis plena para el manejo de la recaída. ¿Sí? Si es un paciente con síndrome nefrótico que está en recaída sin estar recibiendo tratamiento con corticoide previamente y ningún otro inmunosupresor, se sugiere esperar, como en todo paciente con síndrome nefrótico que llega con algún proceso infeccioso, esperar unos días de resolución o control del proceso infeccioso para posteriormente iniciar el manejo de la recaída con corticoide a dosis plena.
Perfecto. Muchas No sé gracias si alguien tiene alguna por la claridad y opinión. la respuesta muy clara, doctora Claudia. Hay otra pregunta más relacionada con el tema de trasplante, específicamente sobre las recomendaciones de trasplante renal en casos de donante y o receptor con antecedente de COVID-19, pero que haya sido, digamos, una infección que haya ocurrido hace más de un mes y que el paciente obviamente se encuentra recuperado. ¿Qué recomendación desde la parte de trasplante renal podemos dar a este paciente, a este colega que nos hace esta pregunta, colega latinoamericano, doctora Jimena? Básicamente, bueno, se supone que si ya tuvo la infección más de un mes, pues en todo paciente que se va a trasplantar, tiene que tener las recomendaciones que dimos. O sea, es un paciente que 15 días previos no debe haber tenido sintomatología respiratoria, obviamente hacer una PCR que esté negativa y obviamente una tomografía que esté negativa. Si esto está completamente y obviamente no tiene sintomatología de COVID, pues no hay ningún problema en hacer el trasplante. Excelente, excelente. No sé si tienen alguna otra pregunta. Hemos tratado de responder todas las preguntas que nos han hecho a través del chat. Nuevamente agradecerles realmente a todos la asistencia a nuestro webinar. Para nosotros como ACONEPE y la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión realmente es un orgullo mostrarles y poder difundirles a ustedes este trabajo. Les repito que hemos difundido a través del chat los enlaces donde pueden descargar este consenso. Y básicamente la idea era hoy hacer una socialización oficial con ustedes para que tengan, digamos, por así decirlo, la minucia, lo mínimo, para que obviamente ustedes después puedan evaluar el consenso en detalle, porque de verdad que tiene una rigurosidad epidemiológica muy importante que va a ser de mucha utilidad en su práctica diaria. Nuevamente agradecerle al laboratorio Amarey Nova Medical por el apoyo y la posibilidad que nos brindó para poder realizar esta actividad académica que nos permite obviamente conectarnos con toda América Latina, porque vemos personas de toda América Latina y obviamente de nuestra querida Colombia. Y el único que buscamos con esto es mejorar la calidad de la atención de nuestros pacientes y sus familias. A todos realmente muchas gracias por haber estado el día de hoy acá, a todos mis colegas, a la doctora Carolina Ochoa, el doctor Carlos Zapata, la doctora Claudia Irene Pinto y la doctora Jimena Adriana Cáceres, así como también al doctor Gustavo Aroca y al doctor, a la doctora Nancy Yomayusa y al doctor Camilo González. Les agradezco enormemente realmente haber estado con nosotros el día de hoy en este webinar. Muchas gracias a todos.